Tengo en la línea de Mega Noticias al doctor Israel Santos, especialista en Derecho Tributario del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. ¿Cómo está, doctor? Un gusto saludarle. Hola, ¿qué tal, Paco? El gusto es mío. Un saludo a todo tu auditorio. A ver, de entrada, ¿cómo explicar esto que ayer se reveló por parte del SAT? Cerca de 8,000 beneficiados con condonaciones de impuestos, una enorme cantidad de dinero, por lo menos de entrada, 247,000 millones de pesos. ¿Cómo explicarlo? Bueno, hay que recordar que estos esquemas de condonación, de cancelación de créditos, datan desde los sexenios pasados. Así es. Y es en 2008 cuando se tiene la primera resolución del INAI que obliga al sistema de administración tributaria a revelar los nombres de los contribuyentes que fueron beneficiados con este tipo de esquemas. Aquí hay que distinguir, Paco, que obviamente estos esquemas son perfectamente legales y que la administración tributaria los aplicó en uso de sus facultades regladas, discrecionales, pero digamos el debate que se pone aquí a juego y que es lo que va a sentar jurisprudencia ya en breve, porque ya existe una resolución del INAI que así lo mandata, es que el derecho de acceso a la información por el interés público pesa mucho más que la protección de los datos personales, que era la tesis que venía sosteniendo durante todo este tiempo el SAT. A ver, dentro de esto, doctor, yo considero, bueno, así lo veo, no todos los casos que se presentaron son iguales. Vamos, todos son legales a la luz de lo que nos acabas de mencionar justamente, pero hay quienes tienen legalidad con justicia, con transparencia justificada, y hay otros que a todas luces es el compadrazgo. Totalmente de acuerdo, y precisamente el uso de este tipo de instrumentos fiscales, como son las amnistías, las condonaciones, las cancelaciones, etcétera, etcétera, debe de utilizarse de una forma muy cautelosa y además de forma transparente, que eso es lo que nos dice la experiencia en el derecho comparado. Es decir, la administración pública debe transparentar toda la actividad que se haga en el uso de este tipo de facultades. El problema aquí, y es que como todos sabemos, Fundar desde hace muchísimos años ha estado en una lucha constante al pie del cañón exigiendo que se abran estos datos. Y por otro lado, tenemos a una administración tributaria que se enarbola como protectora de los derechos de privacidad, intimidad, protección de datos de los contribuyentes. Así es. Cuando el SAT no es una autoridad en materia de transparencia y acceso a la información. Ese es el peligro. Así es, y esto lo menciono justamente porque ahora estos más de 7,000 beneficiados, fueron exhibidos, son señalados cuando a lo mejor en muchos de los casos no es una condenación, una condonación de compadrazgo, sino legal. Claro, totalmente de acuerdo. Y es que aquí tenemos todo tipo de casos, pero precisamente esta oscuridad, ¿no? Este velo este manto que ha tratado de proteger que se impida el acceso a la información, pues genera muchas sospechas. No obviamente en el plano jurídico, sino desde la perspectiva de los contribuyentes, pues genera un encono social, una inquietud por saber y a quiénes se les benefició. Y ahora que vemos la lista, que bueno, tú la tienes, es de información pública, pues vemos artistas, deportistas, políticos, etcétera, gente que en principio tendría la capacidad económica para haber contribuido conforme le corresponda. Es decir, puede haber otras causales, no necesariamente que no tuvieran el dinero, sino puede haber otro tipo de situaciones que llevaron a la condonación. Totalmente de acuerdo, sí. Es muy común, por ejemplo, en el caso de los artistas, que se llegan a una especie de convenios en que a cambio de una condonación, pues no sé, un artista muy importante, Paulina Rubio, Gloria Trevi, etcétera, se comprometan a dar 10 conciertos gratuitos para el gobierno. Es decir, esos esquemas sí se permiten. El problema, como te repito, Paco, es que hasta el día de hoy la administración tributaria no nos ha dicho qué parámetros, qué reglas utilizó para, en uno u otro caso, conceder o negar este tipo de esquemas. Así es, ciudadanos de primera y de segunda. Ahora, de esto que nos mencionas, de la legalidad de las condonaciones que están enmarcadas dentro de la ley de ingresos, así lo permite, lo avala. Aquí lo que nos preocupa, al menos a mí, de manera personal, doctor, es el hecho de, ya los exhibieron, ya sabemos cuánto les condonaron, algunos un dineral,
pero ese dineral no va a regresar, no hay una resarción, un resarcimiento del daño. Para nada, y eso es una pena, porque finalmente, precisamente, todos estos instrumentos generan un gasto fiscal para el Estado. Es decir, es un dinero que el Estado ya no va a recaudar, que no recaudó y del que nunca sabremos qué pasó. Y todo ello sin que medie, como tú dices, un resarcimiento, una indemnización en favor del fisco, ¿no? Y pues de los contribuyentes, que finalmente nosotros somos quienes sostenemos, ¿no?, el gasto público del Estado. Así es. Doctor Israel Santos, te agradezco enorme estos minutos para Mega Noticias TVC.